Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Saludo muy especial en este día, en nombre del Señor Jesús. Bueno, damos gracias a Dios porque hoy vamos a dar inicio a nuestra escuela para maestros de escuela dominical. El propósito y el objetivo de esta escuela es formar los maestros de escuela dominical que podamos entender en qué consiste el trabajo dentro de nuestra Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el Ministerio de Escuela Dominical. Así que la invitación a cada uno de ustedes, mis hermanos, que van a ser parte de esta formación, tener toda la disposición para recibir este conocimiento y que podamos aplicarlo a nuestra vida espiritual. Quiero en primer lugar, hermanos, que tomemos un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 1, el verso 7. Bueno, este texto nos recuerda algo muy importante. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, yo creo que es importante que nosotros, hermanos, como maestros de escuela dominical, podamos tener esa bonita convicción de que el trabajo que estamos haciendo nosotros en el área de escuela dominical tiene como objetivo enseñarle a los niños el temor a Dios. Ese es nuestro trabajo como maestros de escuela dominical. Nosotros no estamos simplemente para transmitir un conocimiento, como para que los niños aprendan, como para entretenerlos, sino que el propósito principal de escuela dominical es enseñarle a los niños el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, y vamos a darnos cuenta la importancia que tiene este ministerio en el desarrollo de la vida espiritual de los niños, y no solamente en el campo de los niños, sino que vamos a ver que también en la iglesia en general el ministerio de escuela dominical va a ser de tremenda bendición. Así que la invitación es a que estemos muy atentos a lo que vamos a ir desarrollando en nuestros tutoriales para irnos capacitando para servirle al Señor en este hermoso trabajo de escuela dominical. Bueno, vamos entonces a entrar en la primera parte de la enseñanza. Y esta primera parte de la enseñanza vamos a conocer un poquito de algunas cosas muy importantes de lo que es el ministerio de escuela dominical. Esta capacitación la vamos a estar desarrollando por temas. Entonces cada uno de los tutoriales va a abarcar un tema específico. Vamos a mirar primero los factores que intervienen en los procesos formativos espirituales del niño en escuela dominical. Bueno, primero lo que tenemos que nosotros hacernos es la pregunta: ¿cómo funciona el proceso de formación en los niños? O sea, tenemos que hacernos esa pregunta porque es muy importante, porque lo que nosotros vamos a hacer como maestros de escuela dominical es ayudar al proceso de formación de estos niños, y es necesario que cada uno de nosotros como maestros de escuela dominical pues tengamos la capacitación, el conocimiento, la preparación espiritual. Bueno, tenemos que pensar en esto. Entonces, para que empecemos este trabajo, debemos entonces tener en cuenta algunos de estos factores que van a tener mucho que ver con el desarrollo de nuestro trabajo en escuela dominical. Entonces, vamos a mirar estos factores que intervienen en los procesos formativos espirituales del niño de escuela dominical. El primer factor es el alumno. Bueno, tenemos que tener en cuenta que lógicamente el niño es el protagonista del trabajo que nosotros vamos a hacer. Si no hay niños en la congregación donde asistimos, pues no hay escuela dominical, porque no vamos a tener a quién enseñarle, a quién vamos a darle la enseñanza. Entonces necesitamos los niños. Es muy importante que en las congregaciones donde trabajamos con escuela dominical, pues si no hay niños, que se pueda hacer un trabajo misionero donde podamos buscar niños en la vereda, en el sector, en el barrio, bueno, donde estamos ubicados, porque el objetivo es llevar el mensaje de salvación a los niños. El ministerio de escuela dominical nace con la necesidad de atender a los niños, para que los niños no queden allí como en un rincón olvidados, como que no son importantes, sino que podamos entender que los niños cumplen un papel importante dentro de la congregación. Así que el primer factor que tenemos que tener en cuenta es el alumno. Entonces el niño es el primer factor que debemos de tener en cuenta en el desarrollo. Aparte de que los niños son importantes, también son importantes los padres. Nosotros no podemos ignorar
que para poder hacer un buen trabajo de escuela dominical no podemos trabajar desconectados de los padres. Uno de los grandes errores que se comete en escuela dominical es que trabajamos solo con los niños. Nunca nosotros nos preocupamos para pensar y decir, bueno, y la dificultad de este niño en casa se debe a qué. Porque muchas veces los niños que asisten a las clases de escuela dominical son niños que viven en un ambiente tenso, en un ambiente difícil, en un ambiente de conflicto. Y esto va a dificultar que el proceso de formación sea el adecuado. Así que es muy recomendable que nosotros, como maestros de escuela dominical, seamos promotores en nuestras congregaciones de la escuela para padres. Así que es muy importante porque los padres también intervienen en este proceso de formación. Así que debemos trabajar con los niños, que son nuestros alumnos, debemos trabajar con los padres, que son los acudientes, que son las personas que están pasando la mayor parte del tiempo con nuestros niños. Y aparte de los padres, también tenemos el maestro de escuela dominical. No podemos tampoco obviar que en este proceso el maestro de escuela dominical es importante porque es la persona que va a llevar el mensaje de salvación, que va a llevar la enseñanza, la doctrina a estos niños y que son ellos los que van en cada una de la clase, cada uno de los que somos maestros de escuela dominical, vamos a preparar un mensaje para llevárselo a estos pequeños para que la palabra de Dios quede grabada en sus corazones. Como decíamos al inicio, el trabajo de nosotros es infundir el temor a Dios en el corazón de los niños, porque si logramos que el mensaje quede grabado en el corazón de los niños, pues vamos a lograr un gran objetivo. Y hay un cuarto factor que interviene en los procesos educativos de los niños, que es la clase de escuela dominical. Entonces, así como es importante que el maestro de escuela dominical tenga una preparación, tenemos que ser conscientes que lo que le estamos dando, ¿cierto? Es como la ama de casa que en su casa prepara los alimentos. Tenemos que saber qué alimentos está poniendo la ama de casa en la mesa. Así que en el trabajo de escuela dominical debemos de ocupar estos 4 factores: el alumno, los padres, el maestro de escuela dominical y la clase de escuela dominical. Cada uno de estos factores que intervienen en el proceso formativo de los niños, pues tienen una importancia y es precisamente lo que nosotros vamos a desarrollar. En el alumno, ¿qué cosas debemos de tener en cuenta en este factor que es el niño? Pues debemos de mirar lo siguiente. Primero, su gestación. Muchas personas no entienden que es importante saber cómo ha sido el proceso de gestación del niño, en qué ambiente este niño nació. Hay personas que dicen, eso no importa, lo importante es ahora. No, debemos de conocer. La misma Biblia nos enseña la importancia del proceso de gestación. Sabemos que cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre Elizabeth y María, la madre del Señor, fue a visitarle, el niño escuchó el saludo y dice que brincó de alegría en el vientre de su madre. O sea, en otras palabras, Dios nos está mostrando a través de las escrituras que los niños están aprendiendo desde el vientre. Así que es muy importante en nuestro trabajo como maestros de escuela dominical poder tener un conocimiento. Hay que conocer el origen de nuestros niños. Hay que acercarnos, conocerlos, cómo ha sido su crianza, cómo ha sido el proceso, bueno, en qué ambiente el niño nació y llegó a este mundo, porque eso también va a influir en el proceso de formación. Pero no solamente debemos de pensar en esto, sino también en el desarrollo de sus primeros años de vida. Es importante tener en cuenta cuál ha sido el ambiente en el que el niño ha sido criado. ¿Por qué? Porque esto también va a tener que ver en el proceso de formación. Así que como maestros de escuela dominical tenemos que conocer nuestros alumnos. Hay que sacar el tiempo para ir a visitarlos, para mirar dónde viven, bueno, para mirar cuál ha sido, investigar de alguna manera, con mucha prudencia, ¿cierto? Con mucho tacto, cómo ha sido la crianza de estos niños, para que en base a ese conocimiento que vamos a obtener, pues vamos a poder también preparar el material con el que vamos a trabajar. También es importante que tengamos en cuenta las creencias previas. O sea, cuando nosotros vamos a trabajar con los niños de escuela dominical, muchos de estos niños ya tienen conocimientos de la Biblia, conocimientos de Dios. Bueno, yo creo que ahí tenemos que tener en cuenta todo esto. Así que es muy importante a la hora de trabajar en la preparación de la escuela dominical para nuestros niños, tener identificado si dentro de nuestros niños hay niños que ya tienen creencias previas. Es muy importante tener este
este factor en cuenta, porque esto nos va a ayudar a que el trabajo pues lo podamos desarrollar efectivamente, pero también que podamos trabajar en esas cosas que los niños ya creen. La mayoría de los niños que llegan a la iglesia, escuela dominical, ya tienen un conocimiento. Muchos de esos conocimientos son conocimientos equivocados o conocimientos que están mal enfocados. Entonces necesitamos trabajar en este aspecto. También es importante las características de su edad. Esto lo vamos a desarrollar, cada uno de estos aspectos que estamos mirando acá, los vamos a desarrollar en esta escuela y la idea es que pues aprendamos, pero tenemos que identificarlos. Entonces las características de su edad, tenemos que saber que para trabajar con un niño de 5 años no es lo mismo que trabajar con un niño de 8 años o de 10 años, porque cada una de las etapas de su edad son completamente diferentes. Entonces es importante que vayamos preparándonos para hacer este trabajo, para enfocarnos y para darnos cuenta de que el alumno no es solamente una personita que llega los domingos a nuestro salón de clase, sino que detrás de ese niño hay todo un mundo que debemos de tratar de investigar, tratar de conocer, tratar de estar cerca de él. Ahora vamos a mirar el otro factor que influye en el desarrollo formativo de nuestros niños, que son ¿quiénes? Nuestros padres. Entonces, los padres también hacen parte de este proceso formativo espiritual del niño de escuela dominical. Tenemos que mirar, claro que como vamos a desarrollar paralelamente al trabajo de escuela para los maestros de escuela dominical, también tenemos que desarrollar la escuela para padres, porque vamos a tener que trabajar algunos problemas que hay en casa. Entonces, hay muchos de nuestros niños que son testigos de una mala relación de pareja de sus padres. Eso también va a influir en el desarrollo de nuestro trabajo y tenemos que buscar la forma en lo que Dios nos permita hacer un trabajo de la mano de nuestro pastor y obviamente del equipo de familia de la iglesia local y del distrito para poder brindarles orientación a los padres en cuanto a la relación de pareja. Eso también es importante en el desarrollo de nuestro ministerio de escuela dominical. Hay otra cosa importante, los roles de familia. Es importante tener claro esto. Mire, muchas personas no tenemos en cuenta, muchos maestros no tenemos en cuenta cuál es el rol que cumple cada una de esas personas en casa. Mire, hay muchos niños que desde pequeños les ha tocado trabajar, les ha tocado asumir el papel como de un segundo padre y muchas veces ignoramos esto y esto también va a afectar, porque hay niños desde muy temprana edad asumiendo responsabilidades que deberían de ser de los adultos. También hay que tener en cuenta que en muchos hogares es la mamá la que lleva, digamos, la batuta, por así decirlo, que es la que va punteando en todas las cosas, que es la que está a cargo de todo. Entonces hay que mirar estos roles en familia, qué influencia están teniendo sobre el niño. Si el niño tiene un apego más a la mamá, si el niño tiene un apego al papá y cómo se está desarrollando estos roles de familia. Entonces vamos a ir entendiendo que esto también influencia. También la cultura y las creencias. Sabemos que no es fácil y yo creo que muchos de los hermanos que trabajamos en la iglesia local desde hace algunos años, sabemos que a veces se dan casos especiales. Yo he conocido casos donde un niño es hijo de un padre pentecostal y hijo de un padre adventista y esos dos viven en una casa. Entonces, ¿cómo trabajar esos niños? Eso tiene su complejidad, no es tan sencillo. Cuando nosotros vamos a trabajar un niño que ha sido criado en la ciudad, no es lo mismo que trabajar con un niño que ha trabajado en el campo, porque hay dos culturas completamente diferentes. Entonces hay que mirar todo lo que rodea una familia. Todo eso influencia a nuestros niños y tenemos que prepararnos obviamente para atender este tipo de necesidades. También el entorno donde viven. Es importante saber que cada una de las maneras en las que una persona vive, cuál es su vecindario, qué tipo de condición social vive el niño, si vive en condiciones precarias, su casa, cómo duerme. Todo eso también nosotros tenemos como maestros de escuela dominical que analizar dentro de la familia donde vive ese niño. Entonces miremos que la familia, los padres, van a tener mucho que ver en el desarrollo de nuestro trabajo de escuela dominical. Así que tenemos que estar siempre conectaditos con los padres en el trabajo. Tercero, el tercer factor que interviene en este proceso formativo es el maestro de escuela dominical. Entonces necesitamos trabajar en el maestro de escuela dominical. Necesitamos analizar su vida espiritual. Es muy importante que el maestro de escuela dominical tenga una muy buena vida espiritual. Si el maestro de escuela dominical no tiene una buena vida espiritual, va a ser muy difícil que pueda ser
trascendente su trabajo en el aula de escuela dominical. La mejor forma de trascender espiritualmente es que nosotros estemos primero preparados. Entonces no podemos ayudar a otros si nosotros mismos estamos hundidos en el abismo. No, tenemos que estar con los pies bien sobre el suelo, sobre la roca, para que podamos extenderle la mano a esos niños y a esos padres, porque vamos a darnos cuenta que los maestros de escuela dominical vamos a estar trabajando siempre con los niños y con los padres. También es importante la idoneidad para enseñar. Muchos de los maestros de escuela dominical inician sin ningún tipo de conocimiento. O sea, el pastor les nombró por primera vez y de una vez a recibir clase y de una vez al aula de clase. Pero realmente cuando nos metemos en el ministerio de escuela dominical nos vamos a dar cuenta que hay mucha necesidad de aprender a ser maestro, ¿sí? Hay que aprender a enseñar. Entonces, para enseñar primero hay que aprender. Entonces, el objetivo de estos tutoriales de esta escuela de maestros de escuela dominical va a ser para que ustedes tengan las pautas, el conocimiento de cómo trabajar. Entonces, la idea es que podamos tomar todo lo que sea posible de este conocimiento para que lo podamos aplicar en nuestro ministerio y para que podamos obviamente hacer un mejor trabajo. Tenemos que tener en cuenta su ministerio. Muchas veces nos vamos a dar cuenta de que todas las personas no desarrollan el trabajo de escuela dominical igual. Hay maestros que se dedican y dicen, no, yo dicto la clase el domingo y no más. O sea, hay maestros que trabajan, como dicen, única y exclusivamente la clase y no me tengan en cuenta para más. Pero tenemos que darnos cuenta de que el trabajo de escuela dominical es un ministerio y lo vamos a ir descubriendo a medida que nos vayamos capacitando. Entonces debemos de trabajar y debemos de buscar la manera de que el ministerio de cada hermano que es maestro de escuela dominical pues crezca y que ese ministerio se desarrolle de la mejor manera. También podemos encontrar el conocimiento técnico pedagógico. ¿Por qué es tan importante el conocimiento técnico y pedagógico en el desarrollo del trabajo de escuela dominical? Bueno, nos vamos a dar cuenta la importancia que tiene, porque cuando nosotros hemos tenido una preparación acerca de cómo realizar una clase, mire, les pongo un ejemplo muy sencillo. Si ustedes quieren preparar una comida que nunca han preparado, yo creo que ninguno en la vida lo va a preparar a la perfección desde primera vez. Si a usted le piden, bueno, hágase un plato chino, un arroz chino, y usted nunca lo ha preparado, yo no creo que usted vaya con la certeza, esto me va a quedar perfecto. No, seguramente en la primera preparación habrán errores. En la primera preparación habrán equivocaciones, cosas que se hicieron que no se debían hacer. Lo mismo pasa en las clases de escuela dominical. Un hermano que vaya a la clase de escuela dominical no puede creer que de primera todo le va a salir perfecto, que todo va a funcionar. No, seguramente se cometerán errores. Entonces, el objetivo de esta escuela de maestros es que podamos formarnos en el desarrollo técnico pedagógico, que podamos prepararnos de una mejor manera para poder hacer un mejor trabajo, que podamos irnos perfeccionando, obviamente de la mano de Dios, porque sin Él nada lo podemos hacer. Él es el que nos da las herramientas, nos da el conocimiento, nos da el poder de su Espíritu Santo, nos da su palabra, y a través de eso que el Señor nos regala, vamos a poder desarrollar un mejor trabajo de escuela dominical. Vamos a mirar el último factor que interviene en el proceso formativo espiritual de los niños de escuela dominical, y es la clase de escuela dominical. Es muy importante lo que nosotros le vamos a dar. Es el menú, por así decirlo, que es lo que vamos a servir. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es el pensum. ¿Cuál es el material que vamos a usar para nosotros darle a los niños de escuela dominical? ¿Cuál es el material que nosotros vamos a tener a la mano para trabajar en base a ello? Es necesario, obviamente, que con mucha anticipación haya habido una preparación de lo que vamos a dar. Antes de iniciar las clases de escuela dominical, antes de empezar los procesos educativos, es necesario sacar tiempo, y esto lo debe hacer obviamente el comité de escuela dominical juntamente con el pastor y con la asesoría de las directivas distritales de escuela dominical, poder orientarnos acerca del material que vamos a usar, porque es necesario tener algo organizado, que no sea improvisar, que no sea que, bueno, este domingo vemos una casa. No, es necesario tener una secuencia, tener un proceso, y ese proceso debe de tener un orden debido. Entonces es muy importante en el desarrollo de estos procesos formativos el pensum. El pensum es el material que utilizamos cada 8 días para trabajar con nuestros niños y debe de tener una secuencia de inicio y de finalización, que podamos evaluar ese trabajo que se está haciendo y darnos cuenta si está dando resultado
o si no está dando resultado, y si toca reforzar algo, pues vamos a mirar de qué manera se puede reforzar. Pero la idea es que tengamos como base un pensum. La preparación pedagógica es muy importante. Hay personas que de pronto tienen en su vida la experiencia de haber enseñado en algún momento, o de pronto nunca la han tenido. Yo quiero decirles que cuando nosotros nos entramos al campo de la educación, porque aunque nosotros no somos maestros titulados en una universidad, sino que esto nos ha tocado irlo aprendiendo en la iglesia a través de los hermanos que Dios les ha dado el conocimiento. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de participar de talleres, de formación, de escuela dominical, muchos hemos hecho cursos de pedagogía y vamos a darnos cuenta que en el aprendizaje es muy importante entender cómo aprendemos. O sea, hay que entender cómo se aprende. Entonces, entendiendo cómo se aprende, pues vamos a saber cómo enseñar. Porque si yo no entiendo cómo aprenden las personas, pues no voy a entender cómo les voy a enseñar. Entonces, la pedagogía es la ciencia que nos enseña cómo enseñar. Y vamos a entender de qué manera, teniendo en cuenta, bueno, ciertos aspectos que los vamos a ir preparando y los vamos a ir desarrollando durante toda esta escuela, pues que usted, estimado maestro, se pueda capacitar y se pueda preparar para saber cómo enseñar. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta este aspecto. La preparación didáctica. Bueno, sabemos que en el aula de escuela dominical vamos a tener primordialmente niños, algunos ya adolescentes, algunos ya jóvenes, pero vamos a darnos cuenta de que la didáctica tiene que ver con el material que utilizamos, con la parte física, por así decirlo, que los niños van a tener contacto. Esto nos va a ayudar a que el conocimiento se transmita de una mejor manera cuando nosotros utilizamos un material. Sabemos que en el caso de los niños, a los niños les gusta mucho estar ocupados en algo. Entonces, cuando tenemos en el aula de escuela dominical material preparado, que es lo que ellos van a usar, que van a utilizar la plastilina, que van a utilizar los palillos, que van a utilizar los palitos de las paletas, el papel higiénico, bueno, lo que sea que vayan a utilizar dentro del desarrollo de la clase, nos vamos a dar cuenta que esto le va a ayudar, como traer a la realidad. La didáctica es como poner en la realidad la enseñanza. La pedagogía tiene que ver más que todo con las técnicas de enseñanza, pero la didáctica, que es una rama de la pedagogía, nos vamos a dar cuenta de que nos va a ayudar a desarrollar de mejor manera el trabajo en el aula de clase. También es importante en el desarrollo de estos procesos formativos la frecuencia. Muchas personas no entienden que es importante la manera en que nosotros trabajamos frecuentemente con los niños de escuela dominical. Hay momentos en el que nosotros trabajamos con un niño que viene cada 2 meses a escuela dominical, uno que viene cada 3 meses. Entonces hay que mirar si en ese niño se está cumpliendo el trabajo. Y si no se está cumpliendo ese trabajo de ser frecuente, vamos a mirar de qué manera se puede reforzar. Yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de hacer estudios en una escuela, en un colegio, en una universidad, nos damos cuenta de que en el colegio se tiene que tener en cuenta cuánta asistencia tiene el alumno, porque no es lo mismo el alumno que va una vez en el semestre al que va 10, 20 o 30 veces en el semestre. Yo creo que hay que tener en cuenta dentro del desarrollo del proceso formativo con qué constancia, con qué frecuencia este niño está recibiendo el conocimiento y se le está haciendo un seguimiento a su proceso formativo. Y por último, el control y seguimiento. Es importante, obviamente, que nosotros lo que vayamos haciendo, pues tenemos que mirar de qué manera esa clase está dando resultados, nos estamos dando cuenta de que hay algunas fallas, de qué manera podemos mejorar. Entonces es muy importante, yo les invito, estimados maestros, que tengamos en cuenta estas cosas que nos van a ayudar mucho en el desarrollo de nuestro trabajo de escuela dominical. Así que, estimados hermanos, esta es la primera parte de nuestra escuela de formación para maestros de escuela dominical. La invitación es a que cualquier duda, inquietud que ustedes tengan sobre el tema, pues me puedan escribir para yo poderles resolver sus dudas. Pero es importante que nos vayamos preparando para hacer un buen trabajo de escuela dominical y seguramente Dios nos dará las herramientas para irnos preparando. El Señor Jesús les bendiga.